Bienvenidos a un nuevo video de Defiende tu Fe con Pedro Esa, donde aprenderás a defender la doctrina de la verdadera Iglesia de Cristo. El tema de hoy es: Jesucristo fundó una sola iglesia, la Iglesia Cristiana Católica. Parte 1. Bueno, mis hermanos, sean bienvenidos otra vez a su canal, mi canal, en YouTube, Defiende tu Fe, Pedro Esa, y en Apologética, Defensa de la Fe en Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema importante de la Iglesia. Ya la semana pasada hablamos sobre que por qué el Vaticano, por qué la Iglesia no vendía las riquezas y se las diera a los pobres, pues porque así se acabarían los pobres en el mundo. Cosa que se demostró en el video que no es así. Ahora en este momento vamos a hablar de un tema que es la fundación de la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? El Papa es bíblico. El Papa está en la Biblia. También nos dicen que la iglesia de la Gran Ramera, que no hay autoridad ni papal, ni sacerdote, ni obispos, ni tampoco los sacerdotes. Solamente la Biblia y solo la Biblia. Para que todo sea verdad, tiene que estar dentro de la Biblia. Y vamos a demostrar que eso no es así. Con citas bíblicas demostraremos hoy el papado, el primado de Pedro, la fundación de la iglesia por Jesucristo. Veremos que no hay más sino que una sola iglesia que fundó Cristo. Este tema es importante. Sé que darle gracias también porque han compartido, lo han visto muchas personas en Facebook y en YouTube, lo han compartido, lo han visto, le han dado me gusta, pero sé también que hay unas personas que quizás le han dado nada más me gusta y lo han compartido, no lo han visto. Eso también se sabe que es así, pero es importante que leamos la palabra de Dios, es importante que nos instruyamos y nos formemos para que podamos defender nuestra fe, nuestra doctrina, la de la iglesia. Nosotros somos laicos, de mi esposa, Yomar Iradi, y yo, Pedro Esa, quien les habla. Somos laicos, pertenecemos al sacerdotes reunianos del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia, Venezuela. Entonces es importante que presten atención al tema y podamos defender la iglesia y la doctrina de Jesucristo. Antes de empezar siempre comenzamos con una oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entender este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes al Espíritu Santo, que nos ilumine, que me guíe a mí y a mi esposa, que nos ayudes, Espíritu Santo, con tu luz, e ilumines a aquellas personas que están escuchando, que amen tu palabra, que se enamoren de ella. Derrama tu gracia y bendiciones sobre ellos, Señor, bendice a sus familias, bendice lo que hacen, que se enamoren de la doctrina de tu iglesia, que cumplan tus mandamientos, que te amen, que te sigan. Bendícenos a nosotros y ayúdanos con tu espíritu a desarrollar este tema, Señor, que sin ti nada somos. No somos letrados, no somos teólogos, no somos sacerdotes, somos laicos comprometidos contigo, enamorados de ti y celosos del Evangelio, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, entonces comencemos. Ya le decía que nuestros hermanos separados, los protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, nos atacan pues porque ellos dicen que la iglesia son ellos. Ellos fundaron la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cómo va a ser la iglesia de Cristo si tienen muchas iglesias y están divididos? Unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Jesús no quiere la división. En la Biblia nos demuestra a Jesús que no quiere la división. Muchos dicen que la iglesia no existe, que no existe la religión. Por favor, bíblicamente vamos a demostrar aquí que sí existe la iglesia, que Jesús fundó la iglesia, y que si no fuera importante no estuviera en la Biblia. La Biblia no hablaba de ello. Si ellos son muy bíblicos y saben mucho de la Biblia, deberían saber y leer que eso está en la Biblia. Que el papado está en la Biblia, el líder está en la Biblia, que los apóstoles, la autoridad, los obispos, están en la Biblia. Entonces,
comencemos de una vez viendo con los temas para que ustedes tengan herramientas y fundamentos bíblicos con que defenderse de los ataques de nuestros hermanos separados. Empecemos con la primera cita bíblica para ver cómo comenzó todo cuando Jesús quiso llamar a la gente, quiso llamar a las personas, unos varones, unos hombres, para fundar su fe, su iglesia, su religión. Marcos 3:13, ahí comienza todo. Fíjense, mi esposa le va a ir leyendo y vamos a ir analizando poco a poco el Evangelio. Marcos 3:13, comienza todo. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Se reunieron con él, así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Vemos allí como Marcos 3:13 nos dice que Jesús llamó a 12 personas, 12 varones. Ahí comienza todo. Jesucristo reúne a 12 hombres para formar su iglesia. Se reúne con ellos y se ligan a él. Hay una liga, una unión. Eso es religión. Eso es religión. Ligados a Dios, reunidos con Dios, se congregan. Iglesia es congregación. Jesús entonces llama a 12 personas para fundar su iglesia. No la iglesia de Lutero, no la iglesia de Bertucci, no otra iglesia, sino la iglesia de Jesucristo. En esa quiero estar yo. Ahí debe estar usted, hermano. En esa iglesia quiero estar yo. Entonces, sabemos cómo comienza todo. Jesús llamando a 12 varones, 12 personas para fundar su iglesia. Y si la iglesia no es importante, y si la iglesia no existe, no está en la Biblia, no hace falta la iglesia, ¿qué nos dice Pablo en Efesios 3:20? Si es importante o no la iglesia. A ver qué nos dice Pablo. Efesios 3:20. Vemos como Pablo narra la importancia de la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Es algo grande esos ataques que nos dan de los hermanos separados. Y nosotros, por no prepararnos, por no estudiar, no sabemos qué contestarle a las personas que vienen a decirnos que la iglesia no existe, que la iglesia soy yo, o sea, es él, es otro. No. Fíjense, Efesios 3:20. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Ajá, entonces si la iglesia no es importante, ¿a dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Y por todos los tiempos. Y termina con un amén. O sea, no es hasta que llegó Lutero en 1520, 1521, que él decidió porque quiso fundar otra iglesia. Pues no. Es hasta el fin de los tiempos. Es lo que dice la palabra de Dios. No lo que diga Lutero. No hasta que venga Bertucci. O que venga el fundador de los Testigos de Jehová. No. Es en la iglesia que se le da gloria a Dios. Y si es en la iglesia, entonces la iglesia es importante. Porque a Dios se le da gloria en la iglesia. Lo dice la palabra de Dios.
Seguimos. Si no es importante, ¿por qué Pablo habla de la iglesia en 1 Corintios 15, 8? Pablo era un judío, perseguía a la iglesia. Y él habla de la iglesia aquí, 1 Corintios 15, 8, va a decir por qué él se considera el último de los apóstoles. Un aborto. Veremos por qué. Si la iglesia no es importante, como dicen los hermanos, ¿por qué Pablo la nombra aquí? Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles, ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Fíjense entonces, si no es importante, Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia, hermano. No tiene 2, ni 3, ni 66,000 iglesias. Tiene una iglesia y Pablo la perseguía. Por eso se consideraba el último de los apóstoles. Un aborto por atacar a la iglesia. Cuando usted, hermano protestante, ataca a la iglesia, o usted mismo católico, que a veces ataca a la iglesia, se convierte en un personaje como el de Pablo, que atacaba y perseguía a la iglesia. Protesta dentro de la iglesia. Entonces la iglesia es importante, hermanos. Lo estamos demostrando con citas bíblicas, capítulo y versículo. No son palabras mías, están en la Biblia. Se lo vamos a ir demostrando a medida que vamos caminando en este tema. Fíjense, no es importante la iglesia, perdón. Seguimos con otra cita bíblica, Hechos 20, 28. Si no es importante, ¿por qué Pablo en Hechos 20, 28 también habla sobre la iglesia? La iglesia, una sola iglesia. Hechos 20, 28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Obispos, cuiden del rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto allí como obispo. El Espíritu Santo los puso como obispo. Deben cuidar el rebaño. ¿A qué rebaño se refiere Pablo con decirle que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos? Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Pastoreen la iglesia, no las iglesias. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Y si costó tanto esa iglesia de Jesucristo, costó la sangre del mismo Cristo, ¿por qué van a decir que no es importante? Porque van a decir que no existe, que la iglesia es uno, que no hace falta la iglesia. Cristiano católico que diga que ama a Jesucristo y no ama a su iglesia y ataca a la iglesia, no es cristiano. Está atacando a Cristo. Porque Cristo adquirió su iglesia con su sangre. Es bíblico y está en la Biblia. Entonces no podemos andar así. Y evangélicos, protestantes, la iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia cristiana católica. Se lo estamos demostrando. Y vamos a seguir demostrándoselo ahorita. Si usted la ataca, ataca a Cristo. Usted no se comporta como un cristiano, sino anticristiano. Tanto es así que en Colosenses 1.18, el apóstol Pablo vuelve a hablar de que es importante la iglesia. Pablo nos dice que esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Está en la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Colosenses 1.18. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. O sea, Jesucristo es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Esa que forma usted, cristiano católico, que ama a la iglesia y que pertenece a ella, bautizado. Y nosotros, bueno, esa iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo yo voy a destruir el cuerpo de Cristo? ¿Cómo voy yo a negar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo voy a renegar el cuerpo de Cristo? No puedo hacerlo. Hermano, no te equivoques.
No se dejen enredar por los hermanos separados, que le vienen metiendo mentiras. Son mentiras. Escuchan a sus pastores y ellos repiten como loro. Porque no es que se la saben, no es que leen la Biblia, hay muchos que sí la leen, pero la mal interpretan porque fue lo que les enseñaron. Están engañados. Otros con mala intención lo hacen. Pero no podemos dejarnos engañar por ellos. Vamos caminando entonces en este sendero de cómo es importante la Biblia. Y tan importante es que Pablo en Efesios 5:23, va a comparar, se compara él con la iglesia. O sea, él es esposo de la iglesia. La esposa de Jesucristo de la iglesia. La compara con la pareja, con un matrimonio. Cómo cuida, alimenta Jesucristo a su iglesia. ¿Será que no es importante? ¿Será que Jesucristo la cuida? ¿Será que Jesucristo la alimenta? ¿Será que Jesucristo ama a su esposa, que es la iglesia? Efesios 5:23. Bíblicamente, veamos lo importante de la iglesia, que lo demás lo niega. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, como el hombre de la mujer. Matrimonio y Jesucristo con la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, como lo dijo Colosenses 1:18 ahorita. Sigue. Cuerpo suyo, del cuerpo es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta al marido, como la iglesia se somete a Cristo. Que la iglesia se someta a Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Ustedes y yo y nosotros debemos someternos a la iglesia de Cristo, no que ella se someta a mí. O sea, yo no voy a hacer lo que me dé la gana. Yo no voy a hacer lo que yo quiera. O sea, si yo quiero lo hago, pero eso me trae a mí consecuencias. Yo debo someterme a la iglesia, que es la esposa de Cristo, la cual adquirió con su propia sangre. Importante, sigue. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entrega por su iglesia. ¿Usted se está entregando por la iglesia de Cristo? ¿Usted qué hace por la iglesia de Cristo? ¿Se queda callado? ¿No lee la palabra de Dios? ¿No ora? ¿No le interesa la palabra de Dios? ¿No lee católicos? Hay católicos. No leemos la palabra de Dios. Y somos ignorantes en la fe de muchos. Tenemos que formarnos y leer la palabra de Dios. Cuando nos gusta. Los católicos y los protestantes saben que los católicos no leen la palabra de Dios. Por eso nos atacan y nos evangelizan para sacarnos de la iglesia. Eso es lo que ellos quieren. Sigue. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. La bañó en el agua y la palabra. Bautismo y palabra de Dios. Y la hizo santa. Ojo, la iglesia es santa porque Cristo la fundó. ¿Que la fundó en pecadores? Sí, la fundó en pecadores, ciertamente. Pero es santa, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Es santa porque Jesús la fundó. Entonces la iglesia no puede ser cualquier cosa, no existe o no es nada. O cualquier iglesia. No, yo quiero estar en la iglesia santa. Yo quiero estar en la iglesia que fundó Cristo, que es la santa. Ahora vamos a decir la iglesia de Cristo. Si esa iglesia, Él la cuida y la alimenta. Veremos ahora. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido. Una iglesia bella, santa, radiante, sin mancha. Sino santa e inmaculada. Wow, una iglesia santa e inmaculada. Y tanto que atacan a la iglesia de Cristo. Tanto que la atacan hasta los mismos católicos. Sigue. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. ¿Quién aborrece su cuerpo? Nadie aborrece su cuerpo. Y si Cristo no aborrece el cuerpo, su cuerpo, que es la iglesia, pues Cristo no lo aborrece. Miren, lo alimenta y lo cuida. No lo digo yo, lo dice Pablo en la Biblia. Y eso es justamente
lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Ajá. Entonces, ¿qué hace Cristo? Alimenta y cuida a la iglesia, a nosotros que somos miembros de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, hermanos, para terminar este punto del tema de la iglesia, que no es nada, la iglesia no existe, que la iglesia soy yo, ¿no? Soy iglesia. Es diferente, que la iglesia es la gran ramera, la gran prostituta. ¿Sabes lo que es decir esa blasfemia de la iglesia? Cuando Cristo la quiso santa y entregó su vida para hacerla santa, y la cuida y la alimenta. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Atacando la iglesia? Entonces, hemos visto, hermanos, que la iglesia con la Biblia ha demostrado sí existe y que hay una iglesia que está en la Biblia y que a Dios se le da gloria en esa iglesia. No en cualquier iglesia, sino en esa iglesia se le da gloria a Dios.